Voy a poner a grabar. Muy buenas noches. El tema de hoy es el que persevere hasta el fin será salvo. Y empezamos haciendo una lectura del Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 24, versículos 10 al 14. San Mateo capítulo 24, versículo 10 al 14. Jesús está hablando de lo que ocurrirá en los postreros días. Y esos postreros días son estos que estamos viviendo. Y dice, y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán, y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Toma tiempo para reflexionar en esto que acabamos de leer. Es preocupante ver cómo nuestra fe es movida tan fácilmente. Uno se encuentra con personas y en mi experiencia de crecimiento espiritual durante tantos años, ya estoy acá, culminando casi, llegando a los 27 años de estar predicando, de estar enseñando, de estar caminando en esto. Y es preocupante ver cómo tantas personas de años terminan en un montón de situaciones que no son reales. Terminan dejándose robar su fe, movidas fácilmente. En los últimos años la ciencia, en su ignorancia, y cabe notar que ignorar no es falta de inteligencia, es desconocer las verdades esenciales que solo están en la fuente misma, que es la palabra de Dios. La ciencia en su ignorancia ha tratado de explicar a Dios y ha tratado de explicar los fenómenos sobrenaturales de Dios, y el hombre, con la sabiduría humana, nunca podrá explicar a Dios. Nunca el hombre, por la razón, podrá explicar a Dios. Y eso está escrito. Y vámonos entonces al libro de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 1, los versículos 18 al 28. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 28. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Repito, Primera de Corintios 1, 18. El mensaje de la cruz, es decir, esto que enseñamos, esto que se predica, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Oiga lo que dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios. Y cuando dice sabios son los que se creen sabios en las cosas del mundo y quieren explicar a Dios. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré y desecharé la, la inteligencia de los inteligentes. Perdón un momentico que una persona me está diciendo que no puede entrar. Voy a mandarle el link por otro lado. Qué pena con ustedes. Listo, ahí se la envié. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos? A los estudiosos. Estoy leyendo el versículo 20. Estas no son palabras mías. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, la primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 18 al 28. Estoy en el versículo 20. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez.
ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Escuche lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 1:21. Dios dispuso, Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Estoy leyendo desde la Biblia. Versículo 22. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Oiga, la debilidad de Dios es más fuerte que la más grande fuerza humana. Recuerden, amados, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada a lo que el mundo considera importante. Tremendo ese pasaje, ¿no? Primera de Corintios 1, 18 al 28. Ahora lo lees en tu propia versión más tarde de tu Biblia. Hoy lo leí en la Nueva Traducción Viviente. El hombre ha tratado de buscar una verdad en el conocimiento humano. Y para desfortuna de ello, nunca lo van a hallar. Nunca el hombre a través del conocimiento humano va a encontrar la verdad de Dios. De hecho, la verdad de Dios es Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Entonces el hombre por medio de la sabiduría humana nunca encontrará esa verdad. Se esforzará, tratará y siempre tendrá un límite, porque el pensamiento del hombre, del ser humano no es infinito. El pensamiento del hombre es finito. Porque el único que es omnisciente, o sea, quiere decir que todo lo sabe, todo, omnisciente, todo lo sabe. Ese es un atributo de Dios. Otro atributo de Dios, omnipotente, tiene todo el poder. Ningún ser humano, ningún ser celestial, ninguno, tiene todo el poder, omnipotente. Y es omnipresente. No hay ningún ser humano, ningún ángel, ningún arcángel, nadie puede estar en todas partes al mismo tiempo. El único omnipresente, porque es un atributo de Dios, es Dios. Lo que pasa es que el enemigo de Dios ha tratado de enceguecernos. Y entonces, claro, él con la misma palabra de Dios, porque recordemos que Satanás es tan astuto que le citó la palabra de Dios al mismo Jesús en el desierto cuando fue tentado. En el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, cuando los lleva a la colina más alta y le dice que se tire, y le dice, porque escrito está, le dice el diablo a Jesús, él enviará a sus ángeles para que te sostengan y te protejan. Le citó la Biblia. El diablo también utiliza la palabra de Dios, manipulada, tergiversada por otras personas para llevar y conducir a la gente al error. Por eso el apóstol Pedro lo dijo muy bien en su primera carta. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual, y escuche las palabras que utilizó, pura y sin adulterio, de la propia fuente. Hay que tomar la palabra de Dios de la fuente, pura y sin adulterio. Hay muchos que hablan de Dios, pero no son de Dios.
El mismo Jesús lo dijo en el Sermón de la Montaña: no todo el que me dice Señor, Señor, estará conmigo en el reino. Algunos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Segunda de Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen y nos ha metido un montón de cosas, religiones absurdas, propuestas, falsas espiritualidades. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia del Evangelio de Jesús, que es la verdad. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios, porque Él nubló sus corazones y sus pensamientos para que no vieran a Dios. Crean en lo que quieran. ¿Usted cree que el cuarzo tiene poder? Pues le voy a dar poder al cuarzo. ¿Usted cree que Jesús se le va a aparecer en un pocillo, en una mancha de café? Yo voy a hacer que se le aparezca una imagen, en una arepa, en un buñuelo, en una grieta de una pared. ¿Usted quiere ver llorar a una estatua? Yo se la voy a poner a llorar. ¿Usted quiere ver sangre saliendo de los ojos de otra estatua? Yo voy a hacer que salga sangre de los ojos de una estatua. El Dios de este mundo nos ha vuelto ciegos de entendimiento. Porque lo importante es que nosotros alejemos la vista del verdadero Dios. Eso dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento para que no vean la resplandeciente luz del Evangelio de Jesucristo, el verdadero Dios. Lo que de Dios se puede conocer, nosotros lo conocemos muy bien. Mire lo que ha hecho Satanás. Es una cosa tremenda. Les voy a compartir una imagen. Les quiero compartir esta imagen. Les quiero compartir esta imagen para que vean cosa tremenda. Esta imagen que me parece, vea, no sé si la están viendo, se la voy a ampliar un poquito más. Y entonces hay un montón de personas que creen en la masonería y en los rosacrucistas. Otros creen en santos que ni siquiera pertenecieron al credo cristiano. Y entonces está el santerismo cubano y el santerismo de otras partes, la meditación trascendental. Mire, la masonería. Otros creen en seres de otros planetas que vienen con un mensaje, que vienen a traernos un mensaje. Otros hacen cultos inclusive demoníacos. Otros la santería, el santerismo. Otros ven a Dios en la grieta de un árbol, o que se apareció en el pie, o en una arepa, o en un buñuelo, o en una grieta. Otros inclusive le hacen culto a la muerte. Eso es lo que hacemos los seres humanos, alejarnos de la verdad. Y mire lo que dice Romanos 1:17-24. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, versículo 19, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Su poder eterno es una cualidad, un atributo de Dios. Su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios, porque la naturaleza misma habla de Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias. Les repito, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y empezaron a crearse un Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal, al Dios real y glorioso, le rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales. De hecho, le hacen culto a las aves, a los animales de cuatro patas, a los reptiles, incluso a los astros. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Es el ser humano el que ha traído la maldición.
porque ha dejado la verdad de Dios por la mentira. Y han adorado y le han dado culto a las cosas creadas por Dios y no a Dios que las creó y que merece alabanza. Y termina la gente dándole poder al cuarzo, al sahumerio, a la penca, a las herraduras, a un montón de situaciones externas. Algunos a los astros y practican la astrología y se hacen leer la carta astral y la quiromancia y la meditación trascendental y el yoga con sus mantras y un montón de situaciones. Y dicen ser católicos, cristianos, pero la Biblia no habla de ello a favor, al contrario, la Biblia recrimina esas prácticas. Lo preocupante es que los hijos de Dios nos dejamos arrastrar y creemos ciegamente en toda la información que se presenta acerca de lo acontecido en todas partes en el tiempo. Alguna persona nos habla de algo novedoso. Ah, sí, en serio. Y caemos y vamos. He visto prácticas como que vas a recibir a un ángel que abre la puerta y que te lo voy a mandar y que recibe esto y que abre, que prepara el camino. Entonces la gente prepara un altar, ponen agua y un montón de cosas. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó la creencia? ¿Dónde quedó la verdad de Dios? Con tanto razón Jesús, que es la verdad, les dijo en Juan 8:30, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Somos esclavos de un montón de mitos, de miedos, de paranoias, de azares, de cosas, de costumbres, esclavos de todo eso, que no es sino falacias, trampas, engaños del maligno para cegarnos y para que no veamos a Jesús. Usted crea en lo que quiera, dice Satanás, entonces que no lo mire a él. Crea en la penca, qué bacanería. Crea en la herradura, crea en el cuarzo, crea en la meditación trascendental, crea en el yoga, crea en el espiritismo, crea en todo eso, muy bacano. Lo importante es que no vaya a creer en Jesús. Pero también le presenta a Jesús, pero le presenta a otro Jesús, a un Jesús diferente al Jesús bíblico. Y si quiere, también está en el paquetico el Jesús del Satanás. Él también tiene un Jesús para presentarle a la humanidad. El Jesús del rito, no el Jesús bíblico. El hombre nunca podrá explicar el inicio de lo creado mediante el conocimiento humano. El hombre ha tratado, y cuando más, el más atrevido, llegará hasta el Big Bang. Y de ahí para atrás, entonces, ¿qué? Y creo que, si supongamos que esa teoría es cierta, entonces, ¿quién creó esa energía? ¿Quién echó a andar esa primera explosión? ¿Quién hizo posible? Porque de la nada no podía ser. Entonces, de ahí para atrás, explíqueme de ahí para atrás. No. Empezó en el Big Bang, sí, pero es que el Big Bang es energía. ¿Qué creó esa energía? Ah, no, creó sola. No. Pero es más fácil creer eso que creer en el Dios creacionista, en el Dios que nos habla el Génesis. En el principio existía el caos, la oscuridad, y entonces Dios creó la luz. ¡Oh! La explosión de luz, eso lo creó Dios. Y dijo Dios, hágase la luz, hágase la tierra, hágase los planetas, las estrellas y lo que habita en la esfera, en el cielo, en el universo. Y luego Dios creó la tierra y creó las aguas. Más difícil creer en eso. Eso son fábulas. Pero es más fácil creer que de la nada existe algo. Hebreos 11, 1 al 5 dice, te voy a leer inclusive solamente hasta el 3. Hebreos 11, 1 dice, la fe es la consecuencia de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe nos da certezas de cosas que no podemos ver. Versículo 2, por fe, la gente de antaño, los antepasados, gozaron de una buena reputación. Y mire lo que dice el versículo 3.
Por la fe entendemos, repito, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Dios trajo lo que existe de cosas que no existían, y eso lo hizo Dios. Y eso lo entendemos por la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe, esa fe que le cuesta tanto, que la leímos ahora en 1 Corintios 1:18 al 28, a los sabios y entendidos que dicen que es una ridiculez, una tontería, esa fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia, el evangelio acerca de Jesucristo. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando la deja entrar en su corazón, en su mente, y la baja de aquí de la razón y la trae al corazón y medita en ella, su fe se acrecentará y empezará a pasar algo en su vida indescriptible, algo que usted no puede expresar con palabras, algo que usted no puede explicarle a las personas. Y usted le dice, no sé, hay algo en mí que no sé qué es, pero es maravilloso. Todo fue hecho por Dios. Eso lo creemos los cristianos. Y para sus propósitos. No hay nada que no haya sido creado para los propósitos de Dios. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él, y está hablando de Jesucristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Las cosas fueron creadas por medio de Cristo y para Él, para sus propósitos. Y hay otra verdad bíblica impresionante. Él siempre está en control. Nada le toma por sorpresa. Muchos despistados piensan que a Jesús la muerte le tomó por sorpresa. Que él estaba por ahí, que, ay, mira lo que sucedió, entonces lo mataron. Ay, él que iba a pensar que lo iban a matar. No. Él mismo dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Él la puso voluntariamente. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es tu voluntad que yo muera por la humanidad, lo voy a hacer, Señor. Y podía no haberlo hecho, porque Él era Dios, hecho hombre. Daniel 2:21 dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Daniel 2:21. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. ¿Se cree que a dónde viene la sabiduría del mundo que la ha utilizado mal? Pues de Dios. Es un don. El hombre ya ha desviado la sabiduría, la inteligencia, el poder de crear que le dio Dios y lo ha utilizado de manera incorrecta. Proverbios 19:21 dice, Proverbios 19:21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Escuche lo que le estoy diciendo. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Mire, el hombre en su sabiduría y en su poder tenía planes en el 2020 y parte del 2021. Y habían planes y habían un montón de cosas que ya estaban listas para hacer. Y se cancelaron un montón de eventos a nivel mundial. Se cerraron un montón de cosas a nivel mundial. Porque el hombre hizo planes. Pero el propósito de Dios, del Señor, prevalecerá. Él es el que manda. Él es el que gobierna. Isaías 46:9 al 10, mire lo que dice. Isaías 46:9 al 10. Hoy estoy muy bíblico. Estoy hablando poco, estoy leyendo más. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. El único que puede predecir el futuro, dice acá, le estoy hablando del versículo 10 de Isaías 46. Yo soy el único que puedo predecir el futuro antes que suceda. Los otros son charlatanes, utilizados por el demonio, por Satanás, para enredar a la gente. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Ese es Dios.
No temas porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo y te apoyo con la mano derecha de mi justicia. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Él es el Todopoderoso. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Yo soy el que mando. Yo hago las cosas que deseo. Yo te fortalezco si lo quiero. Te ayudo y te apoyo con la mano derecha de mi justicia. Aunque puedan existir muchos escritos sobre lo sucedido, sobre lo que ha sucedido en el mundo, de cómo se creó, de las cosas que pasan, le pareció bien a Dios dejar esa pequeña biblioteca sagrada que conocemos como Biblia, que la palabra Biblia viene de biblos, libro, biblio, y biblos es una colección de libros. La colección de libros, la biblioteca sagrada la llamamos Biblia, para que conociéramos lo esencial y con dedicación y empeño escudriñáramos esa palabra de Dios para conocer la verdad de Dios acerca de todo lo que quieras conocer. En la Biblia hay hasta etiqueta. En la Biblia hay hasta cómo sentarse y comer en la mesa. Lea Eclesiástico y verá que no le estoy diciendo mentiras. En la Biblia está cómo educar a los hijos. En la Biblia está cómo tener relación con tu pareja. Lea Cantar de los Cantares. En la Biblia hay profecía, en la Biblia hay consejo diario pertinente para los jóvenes. Lea los proverbios. La Biblia es la biblioteca sagrada más perfecta que hay para formar al hombre. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice, toda palabra fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir al hombre, para que haga toda clase de cosas buenas, para que esté preparado para hacer siempre el bien. Ese es el propósito de la palabra de Dios y es inspirada por Dios. Muchas más cosas hizo Dios fuera de las que hay en la palabra de Dios. Solamente se tomaron algunas cosas como ejemplo, como enseñanza, como doctrina, como formación, las más esenciales para que nosotros conociéramos el proyecto de Dios para el hombre. El apóstol Juan en el capítulo 20, versículo 30 del 31 dijo, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Juan 20, 30 al 31. No solamente lo que hay en la Biblia fue lo que sucedió, hay muchas otras cosas que los discípulos vieron y que pudieran haber registrado, pero registraron en el libro lo que, mire, hay una cosa muy bonita, todo y solo lo que Dios quiso. Ellos escribieron todo y solo lo que Dios quiso que escribieran, lo pertinente para ti y para mí. Jesús le dijo una vez a unos judíos que habían creído en él y estaban ansiosos de conocer la verdad. Como tú y yo estamos ansiosos de conocer la verdad y no la vayas a buscar en ninguna otra parte. La verdad de Dios está en su palabra es verdad. Jesús dijo en Juan 8:31, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieres conocer la verdad de una manera clara y de la fuente misma? Repito lo que dije ahora, primera de Pedro 2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo que es la palabra de Dios. Pablo a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 5 y 21 dijo, escúchenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. No todo lo que le hablen a usted es bueno. Y hay cosas que uno las escucha y las tiene que desechar, filtrar. Pídale a Dios una palabra bien fundamental, un don importantísimo. Discernimiento. Discernimiento. Yo no me creo el hombre más sabio ni con más discernimiento.
pero Dios, gracias a Dios, me ha dado una facilidad para cuando leo algo, saber qué es o no es de Dios. Y muchas cosas a veces que ustedes escriben, algunas veces los llamo, les escribo por aparte y les digo, no, eso no es correcto, eso no es por ahí. O si no tengo certeza totalmente, digo, yo ahí me quedo quieto, no me voy por ese lado, no tengo certeza ni de una cosa ni de la otra, pero no me le apunto. Yo sigo en lo mío. Yo soy cristocéntrico, bibliocéntrico, ese es mi sentir, porque Jesucristo es todo y su palabra es todo lo que necesitamos para crecer y para entender a Dios. Todo lo que está sucediendo en los últimos años, catástrofes naturales, hambre, mire todo lo que está sucediendo, ruina, miseria, enemistades, violencia, depravación. Se han cambiado las cosas de la naturaleza. Hombres y mujeres han cambiado. Una profeta, una reina, y no la entendimos. Cuando dijo hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo en sentido contrario, esa mujer era una profeta. Porque aunque se la gozaron, es lo que está pasando. Hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo en sentido contrario. Y todo es válido. Todo es válido, ideología de género. No. Hace poquito le preguntaron a Eva Luna y a este muchacho, el esposo, en una entrevista, ahí está, inclusive en YouTube, textual, escúchelo. Y él dice que no sé si es, si el hijo que tuvieron es ella, él, o no sé qué, le puso otra cosa ahí, que hay que esperar que él crezca, ¿cierto? Todos los seres humanos con ese cuento de que, no, esperemos a ver el que decide ser. Eso es un cuento absurdo para los cristianos. Los otros viven en sus libertades, cada cual se respeta. Una cosa es uno respetar, una cosa es no irse en contra de, pero la otra cosa es aceptarlo para uno. Yo no acepto eso para mi vida. Cambia la naturaleza, pues. Dígale a un hombre que nació XY con dos cromosomas, uno X y otro Y, que es mujer, que es XX. Usted no va a cambiar eso. Por más que se vista, se haga operaciones, seguirá siendo XY. Y según la naturaleza humana, una persona XY es un hombre. Por más que trate de ser otra cosa, es un hombre. Y una mujer XX es una mujer. Porque cromosomáticamente eso no va a cambiar. No va a cambiar. Todo lo que está sucediendo ya ha sido predicho, ya había sido pronosticado hace más de 2000 años. La apostasía de los últimos días, que el hombre terminó llamando a lo bueno malo y a lo bueno malo bueno. Toda esta apostasía que va en contra de la verdad de Dios. De los últimos días donde se quiere desvirtuar la verdad con verdades humanas. También estaba escrito que sucedería. Eso ya estaba escrito. No te conformes con lo que ves. Escudriña las escrituras y saca tu propia conclusión. Si necesitas ayuda de alguien que te guíe y te muestre la verdad, pues búscalo. Pero no te quedes con lo que te dicen los medios, no te quedes con lo que esté mostrando el mundo. Jesús dijo, maldito el hombre que confía en el hombre, pone en él su esperanza. No, nuestra confianza está en Dios. Por el momento, miremos, por ejemplo, la profecía de Mateo 24. Le damos un pedacito nomás, así de corrido. Más tarde, Mateo 24:3, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? Estaba hablando del fin. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Buena pregunta. Mateo 24:3. Señor, ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. Y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras. Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambre,
terremotos en muchas partes del mundo. Pero todo eso es el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. Y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme, y esa es la enseñanza de hoy, hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino de Dios por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán el evangelio. Y cuando eso suceda, vendrá el fin. Tremendo, ¿no? Eso no hay que explicarlo. Léalo, escúchelo, medítelo. En otro momento tendríamos, cuando estemos más maduros, podríamos hablar de escatología bíblica, pero todavía no nos podemos meter en ese ramo. Por el momento, sepan que está escrito. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcas como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, porque Él va a regresar, por eso la primera canción, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de que lo hayan hecho los muertos. Pues el Señor mismo descenderá del cielo y con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de una trompeta, primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, como estén, en polvo, en ceniza, nada. Porque como es Dios, Él va a coger esos cuerpos y los va a transfigurar, lo que haya. Lo va a transfigurar. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Y en 2 Tesalonicenses 2, 2 al 17 dice: no se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Hay muchos por ahí. No se dejen alarmar. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. Ojo con los que dicen haber tenido una visión. Últimamente se ha presentado un montón de personas que Dios le habló, que mandó un nuevo mensaje, que Dios mandó un mensaje que hagan esto, que Dios mandó este mensaje. Y no es eso. La palabra de Dios nos enseñó otra cosa diferente. No es Dios me habló, Dios me dijo, yo tuve una visión, Dios me mostró. No, la Biblia dice. Eso es lo que debíamos decir nosotros. La Biblia dice. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dice, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción, lo que llamamos el anticristo. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando les llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor justo, el Jesús de Nazaret, lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder y señales milagrosas y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvará, el evangelio. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crearán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer
en la verdad. No te invito al Apocalipsis ni a estudiar escatología bíblica, ya que es un lenguaje con base de signos y se necesita un estudio mucho más profundo para entenderlo. Pero en un momento llegaremos a la madurez espiritual para entender todas estas señales. Dios te está esperando. Dios está esperando que tú tomes una decisión. La palabra de Dios dice que Él está llamando a tu puerta. Si oyes la voz de Dios y abres tu puerta, le crees a esa verdad, solo a esa verdad, y le abres la puerta, Él entra en tu casa y cenará contigo. Él lo dijo en Apocalipsis 3:20. Mira, yo estoy llamando a tu puerta. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré en tu casa y cenaremos juntos. Dios está buscando hombres y mujeres que le crean a su verdad, que no se dejen engañar por las mentiras del mundo. A mí me preocupa mucho eso, porque veo muchas personas creyentes de años que se dejan arrastrar por falsas ideologías, por falsas espiritualidades y terminan creyendo en un montón de cosas por no buscar la verdad de Dios en su palabra. No busquen en otras partes. No sigan a personas que dicen traer mensajes de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué mensajes de Dios si ya los mensajes de Dios están en su palabra? ¿Para qué escuchar otros mensajes? A mí me parece eso peligroso. ¿Quién me asegura que eso es verdad? Pero la palabra de Dios sí me la asegura, la misma palabra que es verdad. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, dice la Biblia. Mi palabra es verdad, dice Jesús. En Juan 15:3 dice, ustedes están limpios por las palabras que yo les he dicho. Es la palabra de Dios. No busques en otra parte, no busques lo que no se te perdió. Porque alguien va a ver lo que estás buscando. Alguien que no ama a Dios, el enemigo de Dios, y te va a facilitar un hallazgo y te va a hacer creer que eso es verdad. Y te vas a alejar de la verdad creyendo en la mentira. Y quizás hasta vas a arrastrar a otros en esa misma situación. La Biblia dice, y es el texto de hoy, pero al que persevere hasta el fin será salvo. Me gusta mucho en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Me parece tremenda lo que dice. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hay que seguir caminando. Tenemos la llave, tenemos el boleto, tenemos la heredad para heredar la salvación, pero es mantenernos firmes hasta el fin. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas, Señor. Queremos ser esos hombres y mujeres entendidos, como lo dice el versículo 3 de Hebreos 11. Por fe entendemos. Entendamos a Dios, no a los hombres. Maldito el hombre que cree y confía en el hombre y pone en él su esperanza. No, no son los hombres los que traen un mensaje. Es Dios el que trae un mensaje en su palabra y utiliza a los hombres para transmitir ese mensaje. Pero el mensaje no es de los hombres, el mensaje es de Dios. Ningún ser humano puede tener un mensaje que no sea de Dios y que no sea dado por Dios en su palabra. La profecía se cerró con Juan el Bautista. Entonces no puede ser porque ahora sale tanto profeta por ahí a hablar. El último profeta de la Biblia se llamó Juan Bautista. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos abandonamos en tus manos, Señor. Te pedimos que nos des discernimiento, sabiduría, Señor, para poder entender el mensaje de salvación.